Aunque las encuestas de opinión señalan que la situación económica del país es el principal problema, el gobierno sigue destinando millonarios flujos de dinero al Bitcoin. Y peor aún, sin tener la certeza a manos de quién van a dar los recursos públicos, porque toda la información está bajo llave, es decir, reservada. En septiembre de 2023, El Salvador cumplió 2 años de haber adoptado la criptomoneda Bitcoin como moneda de curso legal. El presidente Bukele argumentó que esta medida podría tener varios beneficios, como la reducción de los costos de remesas para los salvadoreños en el extranjero y el fomento de la inclusión financiera, ya que buena parte de la población no tiene acceso a servicios bancarios tradicionales. Pero no solo eso, la población de escasos recursos tampoco tiene acceso al Internet. Esta medida generó un gran interés y controversia a nivel nacional e internacional, ya que fue una decisión pionera que tenía el potencial de transformar la economía salvadoreña y al mismo tiempo planteaba desafíos y preocupaciones significativas relacionadas con la inestabilidad de las criptomonedas y la falta de regulación en el mercado. Aunque no se conocen cifras oficiales, el Bitcoin ha significado una inversión millonaria para el país. Cifras de la inversión Bitcoin: $150 millones del fideicomiso Bitcoin, $30 millones para el bono de bienvenida en la Chivo Wallet, 23.3 millones del proyecto Crypto Friendly, $121 millones para la compra de Bitcoins, $4.7 millones para la contratación de Athena. Total, $329 millones. Estas cifras fueron presentadas en septiembre de 2023 por la organización no gubernamental Cristosal, en su informe El Salvador y el Bitcoin, experimento fallido en transparencia y rendición de cuentas, donde enfatizan la opacidad que el gobierno ha tenido en cuanto a dar a conocer a la población los costos que ha tenido esta apuesta por la criptomoneda Bitcoin. Estos datos están basados en la limitada información disponible, principalmente a través de la cuenta de Twitter, ahora X, del presidente Bukele, los montos aprobados por la Asamblea Legislativa e información revelada en un proceso judicial en los Estados Unidos. Además de estas cifras de Cristosal, en ese mismo mes de septiembre, esta Asamblea Legislativa aprobó cerca de $2 millones para la agencia administradora de fondos Bitcoin. Era necesario registrar la información, es decir, darle seguimiento a todas las notas periodísticas que habían surgido desde el momento de la implementación del Bitcoin. Entonces empezamos a recopilar la información, a solicitar información, a darle seguimiento a cada una de las publicaciones y a tratar de verificar con las instituciones públicas la información que salía a la luz. Esto ha sido bastante complejo porque ha habido muchas negativas de información. Nosotros hicimos toda una recopilación de notas periodísticas y se evidencia que el contraste con el acceso a la información ha sido bastante limitado. Se ha tenido información, por ejemplo, se recogió información a partir de las mismas denuncias que nosotros habíamos recibido por el uso de la identidad de manera irregular en el caso de la aplicación Chivo Wallet. Se le dio seguimiento también a partir de los tweets del presidente de la República y a partir de la poca información pública que había y tratar de sistematizar, ordenar para ofrecerle al público una información lo más completa posible sobre, en este caso, el uso de la criptomoneda en El Salvador. La implementación del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador ha sido un tema de debate continuo y ha generado una variedad de reacciones tanto a favor como en contra. Ha sido un experimento significativo en el mundo de las criptomonedas y ha atraído la atención de gobiernos, reguladores y turistas del Bitcoin que han visitado el país. Yo llegué a El Salvador el 11 de noviembre, ha sido maravilloso. Y más que El Salvador en ser el primer país en adoptar Bitcoin como moneda legal, hoy es catalogado como la capital del mundo del Bitcoin. Estoy aquí porque el mundo sabe que la gente puede gastar Bitcoin en El Salvador. Es una innovación fantástica y estoy aquí porque puedo utilizar mi Bitcoin. Y he aprendido español especialmente para estar aquí y utilizar mi Bitcoin. Es fantástico. These types of things are not only
projects that are very important for the development of our country, but they're also it's also a rebranding. A rebranding that will probably cost hundreds of millions of dollars, and for us it will cost nothing because it's just, you know, making bold and you know, good decisions, and people will like them. You know, we have got a lot of bad press and, you know, fake news and FUD, like FUD, like, you know, Bitcoiners call it. Sin embargo, para especialistas del área económica, la apuesta por el Bitcoin no es tan buena como la quiere hacer ver el gobierno de El Salvador, a través de su campaña publicitaria que promueve el Bitcoin. Esto queda comprobado por una encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA en junio de 2023, que muestra que casi el 85% de las personas encuestadas opinó que la incorporación de este activo digital como moneda de curso legal le ha ayudado poco o nada a mejorar su situación económica. Con respecto a la inclusión financiera, se tienen evaluaciones del Banco Central de Reserva en cuanto a inclusión financiera, tal vez no tanto referida a Bitcoin, sino a nivel general, pero muestran, si no estancamiento, incluso retroceso con respecto a la cantidad de personas que accesan a crédito, que tienen una pensión, que tienen un seguro, que tienen una tarjeta de crédito, que son los indicadores tradicionales de inclusión financiera. Entonces, por parte de esto, por ejemplo, las transferencias de remesas del exterior a través de billeteras electrónicas, que era otra de las apuestas que tenía Bitcoin como política económica, ahí también se muestra que menos del 1% hay una tendencia cada vez más negativa. De las remesas que vienen mensualmente, vienen a través de billeteras electrónicas. Entonces, en ese sentido, sí se puede decir con mucha contundencia que ha sido un fracaso en cuanto a esos indicadores. El tema Bitcoin es un hoyo negro en temas de finanzas públicas. Todo lo que está relacionado al Bitcoin ha sido declarado como información reservada, tanto los criterios de compra, no sabemos por qué se compra Bitcoin, no sabemos quién lo compra el Ministerio de Hacienda, lo compra Bandesal, lo compra Chivo, lo compra una persona, no sabemos quién lo compra, no sabemos a nombre de quién se compra, no sabemos quién lo administra, no sabemos a dónde está resguardado, qué empresa, qué billetera digital tiene resguardado eso. No hay ningún tipo de información pública oficial donde podamos saber exactamente o darle rastro a la contabilidad de Bitcoin, los fondos públicos usados en Bitcoin. Lamentablemente, la única fuente de información que tenemos son los tweets del presidente Bukele. No hay información en el Ministerio de Hacienda ni en ninguna otra institución pública que confirme la información que está en esos tweets, donde se anuncian posibles compras o se anuncia que se han hecho compras. Según la revista digital Panorama Económico, los fondos de los primeros 205 millones de dólares provienen de la reasignación de un préstamo de 600 millones de dólares otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE para el fideicomiso para la recuperación económica de las empresas salvadoreñas. Es decir, que los fondos estaban originalmente destinados a dar créditos a micro y pequeñas empresas para su recuperación después de la pandemia. Es dinero que debería de haber ido para micro y pequeñas empresas, para la recuperación post-pandemia de micro y pequeñas empresas, que al final de cuentas es la red económica de este país, pero que no llegaron ahí porque se utilizaron para esta decisión de la implementación del Bitcoin. Ese es el tema. O sea, las pérdidas de Bitcoin no son solo porque el gobierno compró tanto y ahora está tanto. Las pérdidas de Bitcoin son todas estas oportunidades que se han estado perdiendo porque los recursos públicos se van para allá en lugar de estar financiando los derechos de la población. Si evaluamos esas compras a la fecha actual, todavía están cerca de 30-20% de pérdidas del valor al que él compró con fondos públicos esos Bitcoin, supuestamente. Y luego se tienen algunas transferencias de dinero a otra institucionalidad que se ha ido creando en estos años, como la administradora de fondos Bitcoin, por ejemplo. Entonces, en este año 2023, un poco más de 13 millones de dólares se han reorientado de otros lugares del presupuesto para llevarlo a la administradora de fondos Bitcoin, que todavía hay muy poca claridad de qué es exactamente lo que hace,
pero también de qué es lo que está haciendo en función de las prioridades económicas de la población salvadoreña. Debido a la falta de transparencia del gobierno en el manejo del gasto público, no se tiene una cifra exacta de las pérdidas en millones de dólares que ha tenido el país en esta apuesta por el Bitcoin. De lo que sí hay certeza es de que en septiembre de 2021, Bukele compró 200 Bitcoin a un valor aproximado a los $50,000 por Bitcoin. Al mes de noviembre de 2023, el valor de un Bitcoin ha caído a los $36,000. Las pérdidas no solo son financieras. El hecho de estar usando Bitcoin o estar usando fondos públicos para comprar Bitcoin, eso significa que estás dejando de financiar otras cosas. ¿Sí? Por ejemplo, si lo ponemos en comparación, estamos hablando de por lo menos 125 millones de dólares en compras de Bitcoin. El presupuesto de la Universidad de El Salvador es de 100 millones de dólares. O sea, podrías haber duplicado el presupuesto de la Universidad de El Salvador con lo que se ha utilizado de Bitcoin. El presupuesto del Hospital Rosales es de 65 millones de dólares. Has usado el doble del dinero para comprar Bitcoin que para financiar el Hospital Rosales. Ahí hay una enorme pérdida que no la puedes contabilizar solo en términos financieros, porque ahí hay gente que no pudo pasar consulta, que no tuvo medicinas, que tuvo enfermedades y que no pudo ser atendida en el hospital. Tenés a jóvenes que tienen que haber ido a estar en la universidad, estar teniendo formación universitaria para luego salir, conseguir trabajo, desarrollarse profesionalmente, que no lo están haciendo porque la universidad está desfinanciada. Entonces esos son costos que ya se están teniendo por estar utilizando fondos públicos en Bitcoin. Entonces, y esos costos son independientes del precio. El Bitcoin puede llegar a 100,000, a 1,000,000, a el precio que sea, ¿no? Pero a pesar que el Bitcoin llegue a 100,000 dólares, esos jóvenes ya se quedaron sin ir a la universidad. Esas personas que estaban enfermas ya dejaron, no pudieron pasar consulta. El Bitcoin no ha logrado popularizarse entre la población. Sin embargo, en lugares turísticos como la Playa El Zonte, sí es utilizado por los turistas extranjeros que visitan El Salvador. Y para empresarios locales, significa una ventaja para desarrollar sus negocios. En este momento yo le podría decir que el turista. Dándole un ejemplo de nuestro hotel, le puedo dar un 90% o 95% que es el turista. Pues gente que viene, le estoy hablando no solamente de Centroamérica, sino que le estoy hablando Europa, Suramérica, Centroamérica, Asia, África, de todos los continentes vienen y ocupan el Bitcoin, ¿verdad? Miren, en este momento muchos turistas están usando el Bitcoin, pero también lo están guardando por el hecho que quieren que suba, ¿verdad? Entonces, porque es una inversión, entonces no mucha gente lo quiere soltar. ¿Por qué cree que no ha pegado, como decimos nosotros, no ha pegado bien allá en San Salvador? Falta de educación, falta de confianza. En la vida uno tiene que tomar riesgos y desafortunadamente vemos muchos que no tomamos esos riesgos. Por eso está ese 1 o 2% que están en cierta categoría y no es porque no se pueda a veces, sino porque no tomamos ese riesgo. ¿Para quién es el Bitcoin? Lo que pasa es que definitivamente el Bitcoin no nació para los salvadoreños. Es decir, no es una idea pensada desde los salvadoreños y para los salvadoreños y para el beneficio de la población salvadoreña. Lo que hemos visto en todo caso son algunos inversores en criptoactivos interesados, no tanto ya en Bitcoin City, sino ya lo tuviésemos montado, ¿verdad? Desde cuando se anunció, creo que ya llevamos más de 1 año y medio de retraso de todo ese proyecto. Igual pasó con el tema de los bonos volcán, o sea, es decir, es algo que no terminó de pasar. Todo el marco regulatorio ha sido muy atropellado como se ha aprobado y definitivamente, como en otras ocasiones, habría que preguntarse para quién fue la propuesta, es decir, realmente para quién es que se ha estado gobernando y para quién surgen iniciativas como esta, para beneficiar a quién o a quiénes o a qué grupos, especialmente cuando lo que sí está claro es que no es a la ciudadanía, a la mayoría de la población. Bueno, a mí me parece que es con contundencia un gran fracaso de la política pública que se ha hecho en El Salvador en los últimos años.
Lamentablemente, Bitcoin es quizás la única política económica que conocemos de este gobierno. Porque una política económica no es solamente la acción de, por ejemplo, entregar bonos en la pandemia o dar algún préstamo, sino que es algo un poco más integral, con más institucionalidad, con más intención. Y aunque de forma desordenada y poco técnica, pero Bitcoin creó institucionalidad y hay mucha intención o existió mucha intención de impulsarlo detrás. Entonces sí me parece que constituye una política económica pública, porque todo fue financiado con fondos públicos, la única política económica que ha existido de este gobierno y quizás uno de los mayores fracasos que hemos tenido en los últimos años. ¿Hacia dónde va la economía de El Salvador? Después de la pandemia, donde fue la caída en 2020 y luego la recuperación en el 2021, ya para 2022 y 2023, lo que estamos viendo en términos económicos es que las tasas de crecimiento han regresado a ser las mismas que en la última década, que teníamos un promedio de crecimiento de 2.5 y en el 2022 crecimos 2.6 y en el 2023 las previsiones están entre el 2.1 y 2.6. Entonces, otra vez regresamos a las condiciones de bajo crecimiento. Eso nos dice que estructuralmente la economía no ha cambiado nada. O sea, se mantienen las mismas condiciones que la última década antes de la pandemia. Entonces, si las condiciones estructurales de la economía no han cambiado, pues tampoco podemos esperar cosas nuevas en el mediano plazo. Variables como indicadores de pobreza, protección social, calidad de la vivienda, acceso al agua, que son indicadores de derechos económicos y sociales, muestran retrocesos en los últimos años. Me parece que en ese sentido sí podemos decir que para la mayoría de la población salvadoreña su situación económica, tanto por el golpe de la pandemia como la inacción del gobierno en cuanto a abordar problemas como la pobreza, el hambre, la vivienda, las pensiones, de forma de ampliar la cobertura, etcétera, pues han agudizado la mala situación económica de la población. Según el informe de la encuesta de hogares de propósitos múltiples de 2022, 1.868.206 personas se encontraban en pobreza monetaria en ese año, un incremento del 6.24% en comparación con las 1.758.434 de 2021. Cuando decimos que alguien se encuentra en situación de pobreza, aunque los medidores son una línea de cuánto dinero tiene, pero incluso cuando se amplía esa perspectiva, lo que observamos es que la dinámica económica no permite que la población tenga lo suficiente para vivir dignamente. Entonces me parece el mayor problema económico porque es el que obstaculiza la sostenibilidad de la vida. En El Salvador siempre ha existido una carencia en cuanto a políticas públicas que aborden verdaderamente o integralmente el problema de la pobreza en El Salvador. A pesar del entusiasmo inicial y la promesa de una revolución financiera, la realidad ha demostrado ser más complicada de lo que el gobierno de Bukele había previsto. La adopción forzada de esta criptomoneda como moneda de curso legal ha generado controversia y ha enfrentado a la población con obstáculos técnicos y falta de confianza para emplearla en su vida cotidiana. Si bien el Bitcoin continúa siendo parte del panorama financiero salvadoreño, las expectativas iniciales de prosperidad y adopción masiva aún están lejos de cumplirse. El camino hacia la plena realización de las aspiraciones de El Salvador en el mundo de las criptomonedas es incierto y requerirá un enfoque cuidadoso y una consideración de las lecciones aprendidas hasta ahora para que ésta sea de beneficio para toda la población salvadoreña y no solo para un pequeño círculo de emprendedores extranjeros expertos en el manejo de criptomonedas. A continuación, el editorial. Cuando nos felicitamos por el inicio de un año nuevo, solemos expresar esperanzas. Esperanza de bendiciones, de florecimiento de la vida y la justicia, de desarrollo personal y social.
Cuando finaliza el año, hacemos un recuento de lo vivido, de lo bueno y de lo malo, y deseamos que el futuro sea mejor. Esta es la esperanza. Pero ¿son nuevos los años simplemente porque comenzamos a enumerar los 365 días que los componen? El concepto de novedad y de esperanza está muy ligado a formas culturales que en sus orígenes tuvieron profundas raíces religiosas. Lo nuevo habla de una finalidad en la historia y la esperanza nos invita a avanzar hacia ese fin. El puro hecho del paso del tiempo no hace nuevas las cosas. El año nuevo puede nacer viejo si nada promete que las cosas mejorarán más allá de la palabrería habitual de estas fechas. El divorcio entre los buenos deseos y las realidades es común. El año 2024 será nuevo en El Salvador si se avanza a un modo sustancial en superar todas o algunas de aquellas situaciones que no son buenas para la mayoría de la gente. 2024 tendrá novedad si lográramos vencer la pobreza y la vulnerabilidad de la mayoría de la población, si mejora sustancialmente la calidad de la educación y los servicios públicos de salud, si se impulsan procesos de diálogo para avanzar hacia la construcción de una sociedad que garantice y promueva los derechos humanos, una sociedad donde se respete la vida en todas sus formas, en la que se garantice la integridad física y moral y donde el derecho a la educación, al trabajo digno y a la salud sean realidades. Será nuevo si nos comprometemos seriamente a atacar la corrupción, venga de donde venga, y avancemos hacia una sociedad transparente, democrática y equitativa. Un año sí puede ser nuevo, pero hay que conquistarlo. Los salvadoreños lo deseamos profundamente. Ojalá que cuando digamos esas palabras, feliz año, que pronunciamos tantas veces y tan de corazón en estos días, nos muevan también a comprometernos con energía y persistencia en la construcción de un año distinto y mejor, un año más cercano y abierto a los derechos de los empobrecidos, más justo con las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos, un año con un horizonte orientado al desarrollo equitativo y a la justicia social. La sección de la entrevista en el siguiente segmento de Miradas. ¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a una nueva sección de la entrevista. Bueno, como todos saben, este 4 de febrero del presente año se celebran las elecciones de presidente, vicepresidente y diputados a la Asamblea Legislativa. Esto en un contexto de reformas al Código Electoral y también de hasta una interpretación, por decirlo menos, que contradice la Constitución con respecto a la reelección presidencial. Y bueno, es algo que es muy peligroso para nuestra democracia. Para hablar al respecto tenemos a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación, un gusto. Para entrar en contexto en materia, Eduardo, el 15 de marzo del año pasado, la Asamblea Legislativa pues aprobó una serie de reformas y entre ellas una derogación del artículo 291-A que permitía hacer reformas al Código Electoral. ¿Cuáles son las repercusiones que tiene esto en cuanto al escenario que vamos a enfrentar con estas nuevas elecciones? Bueno, en términos formales podríamos decir que esa reforma, esa derogación a este artículo es la que ha provocado el cambio en el número de diputados, el número de consejos municipales y la fórmula electoral para la elección de diputados. Porque obviamente el legislador podía tener a la vista esta regulación que le impedía hacer cambios, hacer reformas un año antes de la elección. Eso en términos, digamos, formales, jurídicos. Pero en términos prácticos, en términos políticos, en términos de los hechos, no importaba esa regulación
para tomar una decisión de reformar el código electoral, reformar el sistema electoral. ¿Por qué digo esto? Porque el comportamiento de la bancada legislativa de Nuevas Ideas ha sido precisamente eso. Tienen los votos, pues aprueban lo que se tenga que aprobar, independientemente contradiga la Constitución, independientemente tenga rechazo de algunos sectores, etc. O sea, digamos, no les importa eso. ¿A qué quiero llegar? Que estando o no estando este artículo vigente, si ellos tenían que reformar estos aspectos que he mencionado, lo iban a hacer, con o sin el artículo. O sea, digo, el artículo podía servir como un freno formal, digamos, al menos para mantener la apariencia, y por eso lo derogaron, pero en la práctica, pues, si eso tenían que hacer, lo iban a hacer con o sin el artículo. Ellos quieren dejar siempre como un velo de legalidad a ciertas acciones. Exacto, o sea, lo hicieron más no porque les impedía el artículo hacer la reforma, sino que para decir, no, mire, no hay artículo que nos impida hacer esta reforma, pero digo, para darle esa apariencia de legalidad ante la opinión pública, no porque ellos necesitaran derogarlo. O sea, ellos simplemente pueden hacerlo cuando quieran, como quieran, sin ningún freno. Entonces, ese es tal vez el punto de esta reforma, que, como digo, no impedía que ellos hicieran lo que quisieran con el sistema electoral. Bueno, también, Eduardo, en octubre del año pasado se aprobó la ley la habilitación del voto en el exterior, ¿verdad?, para los salvadoreños que están en el exterior, con la particularidad de que los votos para diputados, sea de donde sea el votante, del departamento que sea, pues solo se va a contar para el departamento de San Salvador. ¿Qué lectura le da esto? Bueno, obviamente esta reforma tiene toda la intención de favorecer al partido oficial en la circunscripción electoral más grande para elegir diputados, que es San Salvador. Y esto lo digo porque perfectamente se pudo tomar el lugar de origen de la persona o el último lugar de residencia que tenía la persona en el exterior como el criterio para asignar a dónde iba a valer su voto. Porque eso es lo que se hace en otros lugares. Se toma el lugar de nacimiento y ahí se asigna el voto de la persona en el exterior o comprobando a dónde residió por última vez en el país. Pero no lo hicieron así, sino que tomaron, digamos, tal vez el ejemplo, pero mal aplicado, de que se asigna a la capital todos los votos en el exterior. Eso podría tener sentido en la elección presidencial, porque no importa que se infle el padrón con votos en el exterior en la capital, en la circunscripción de San Salvador, por ejemplo. No hay ningún problema. Pero, porque estamos hablando obviamente de una circunscripción nacional. O sea, no importa a dónde se asigne, porque siempre se van a usar esos votos, estén en la Unión, estén en la Libertad. O sea, no hay mayor cosa, ningún impedimento. Pero cuando hablamos de la elección legislativa, ahí sí cambia el asunto. Porque esa inclusión de votos en el exterior va a modificar, digamos, todo el proceso de asignación de diputados. Lo va a cambiar totalmente si hay una votación que nosotros hemos calculado que esté arriba de 75,000 personas. Si se da eso, pues obviamente va a cambiar el resultado. Pero, sin duda, el tema de hacer la reforma, el voto en el exterior y poner todos los votos en el exterior en San Salvador es precisamente para favorecer al partido oficial en la circunscripción donde se reparten el mayor número de diputados. ¿Qué implicación tiene cambiar las reglas de juego del proceso electoral, que dicho de paso no van a ser las mismas reglas con las que el partido oficial ganó las diputaciones ni la presidencia, ¿verdad? ¿Qué implicación tiene? Inclina la competencia, inclina a favor del oficialismo el proceso electoral. Esa es la principal implicación. Porque acá no estamos hablando de que las reformas se hicieron pensando en mejorar la participación ciudadana, no se hicieron pensando en mejorar la representación que pueden ejercer los partidos, no se hicieron las reformas pensando en cómo el voto fuera más igualitario de lo que actualmente se tenía. O sea, no es esa la intención, sino que la intención fue generarle las condiciones al partido oficial para, en caso le baje la votación, aún así mantener el control de la Asamblea Legislativa y mantener el control de la mayoría de municipios.
Por eso se hicieron estas reformas, o sea, no iban pensadas, digamos, para generar más democracia, sino que al contrario, es para concentrar poder. Esa es la primera implicación de esta reforma. Van a concentrar poder. O sea, si el partido oficial, por ejemplo, bajara en un 15% su votación legislativa, eso la fórmula electoral lo va a compensar. Le va a dar el mismo número de diputados, aunque tenga menos votos. Ese es el efecto que genera la fórmula electoral. Y ya no digamos a nivel municipal, puede tener una implicación de alejamiento de las autoridades municipales con la gente, porque eso es lo que ha tenido por lo general característica en los municipios. El gobierno local es un poco más cercano a la gente, es la primera instancia con la que se enfrenta o con la que tiene relación el ciudadano, la primera instancia estatal. Entonces ahora, al tener más población en una circunscripción municipal, en un municipio, ese vínculo se va a hacer todavía más difuso porque va a haber más población para un solo consejo municipal. Entonces esa puede ser otra implicación, la lejanía y la falta de sentirse representado del ciudadano respecto de su autoridad municipal. Bueno, hablando de ese primer punto, de esa inclinación hacia beneficiar cierta concentración de poder, ¿no? Y beneficiar ciertas compensaciones en los votos, ¿cuál es el escenario que les espera a los partidos políticos de oposición, teniendo en cuenta de que el Ministerio de Hacienda pues tampoco tuvo a bien darles la deuda política, ¿no? Para que ellos pudieran hacer campaña? Los partidos de oposición llegan en el peor momento a esta elección. O sea, tenemos partidos que no han logrado despertar el interés y el apoyo ciudadano para sus propuestas y candidatos. Entonces salen muy bajo en las encuestas, no se ve que haya un apoyo mayoritario. También llegan partidos con pocos recursos económicos, es decir, los partidos han tenido una baja en sus ingresos de fuente privada. Los donantes que por lo general sostenían a los partidos ya no les están dando recursos o no se los están dando en la cuantía que tenían acostumbrados los partidos. Y a esto le sumamos que no hay deuda política o que se retrasó el pago de la deuda política, según sea el caso. Entonces configura un escenario que los partidos no tienen la capacidad de mostrar sus propuestas, la capacidad de mostrar a sus candidaturas y poder competir en igualdad de condiciones. Entonces es, digamos, el peor escenario al que se van a enfrentar, porque enfrente tienen un partido que goza de popularidad, un partido que está, digamos, beneficiándose del uso de fondos públicos que hace el gobierno con la propaganda que está haciendo. Eso le beneficia al partido Nuevas Ideas, aunque sea el gobierno el que está gastando eso, pero el beneficiado del partido. Entonces se enfrentan a esa situación, a una reelección inconstitucional, y a esto le sumamos que se reformaron las reglas para poner todo a favor del partido Nuevas Ideas. Entonces es, digo, un escenario muy complicado, muy complejo, que no han logrado asimilar ni entender los partidos, ni han planteado alternativas de cómo solventar eso. Y eso es lo que estamos viendo en toda la campaña que se ha visto y en la actuación de los partidos políticos. ¿Desaparecerán algunos partidos? Según las encuestas, si eso se refleja en la votación, probablemente algunos desaparezcan. Lo que podemos decir que según los resultados de encuestas y haciendo cálculos con los resultados 2021, aplicándolos al nuevo contexto con las reformas que se aprobaron, lo que se bosqueja es tal vez el tránsito de un sistema multipartidista a un sistema de partido hegemónico. No de partido único, pero sí de partido hegemónico, donde vamos a tener un escenario como el que se tuvo en México, por ejemplo, cuando el PRI era el partido que controlaba la presidencia, controlaba la legislatura, las gobernaciones a nivel municipal, y había partidos pero que no tenían, digamos, mayor cuota de poder. Entonces es probable que lleguemos a ese escenario, digo, si las encuestas se concretan en el día de la votación, o sea, que pasa lo que ahí dicen las encuestas, que un 60-70% vote en la legislatura a favor de Nuevas Ideas. Ahí tenemos ya configurado ese escenario de que probablemente el partido tenga las mayorías y otros 2 o 3 tengan uno o 2 diputados y el resto no va a lograr diputación
y probablemente no logre el número de votos para mantener la inscripción. Entonces, ahí tendríamos desaparición de algunos partidos y, como digo, puede ser el inicio de un sistema de partido hegemónico. Eduardo, para finalizar, ¿cuáles serían las manifestaciones concretas, cuáles serían los impactos en la vida cotidiana de los salvadoreños de esta concentración de poder? Cuando un político, un gobierno, un partido, cualquiera de las tres figuras, que en nuestro caso es un político, concentra poder, la afectación que tiene el ciudadano es que esta persona, este funcionario, este político, gobierna según su voluntad. O sea, es arbitrario a la hora de gobernar. No tiene límites, no conoce límites, no reconoce límites y gobierna según su ambición, según su visión. Y en esa medida lo que sucede es que puede tomar una decisión que aparentemente beneficia a la colectividad, pero que también tiene su contraparte. Afecta derechos de las personas, afecta a comunidades. El punto acá es que como él tiene concentrado el poder, no hay forma de cómo frenar eso, no hay forma de cómo contrapesar, de cómo balancear, cómo impedir que esa medida afecte a la ciudadanía, porque no hay separación de poderes. No hay instituciones que frenen el ejercicio abusivo del poder, porque esa es la lógica del sistema de frenos y contrapesos, de la división de poderes, que es el poder legislativo pueda frenar al poder ejecutivo, o viceversa, o que el poder judicial pueda frenarlos a ambos cuando hayan abusos. Pero cuando estamos hablando de que esto no funciona, ese control entre órganos, porque alguien tiene el control de todo, entonces desaparecen esas acciones de control y el ciudadano entonces no tiene, digamos, por ejemplo, un órgano judicial al cual acudir y decirle, me está violando el gobierno mi derecho con esta medida. No hay forma, no hay dónde acudir. Entonces, el ciudadano queda a expensas de la voluntad del gobernante. Y eso es la primera afectación, o sea, le afecta su derecho. Si el día de mañana dicen, vamos a construir un aeropuerto en este lugar, el ciudadano no tiene a qué instancia judicial acudir para cuidarle su derecho de propiedad, su derecho al arraigo. No puede hacer eso. Entonces, ¿qué le toca? Le toca simplemente bajar la cabeza y aguantar lo que le venga. Así ha pasado con el régimen de excepción. Muchas personas inocentes han sido detenidas. ¿Han tenido respuesta del órgano judicial? No la han tenido. Entonces, esa es la principal afectación. Se afectan los derechos de la gente cuando alguien concentra en sus manos todo el poder. Eduardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Siempre un gusto. A ustedes, amigas y amigos, esperamos que haya sido de utilidad la información ahora compartida. Recuerde, haga valer su voto, haga valer su derecho y su deber al voto, pero siempre con orden y tranquilidad. Siga con Más de Miradas. En Miradas damos paso a la sección musical. Quisiera poder llegar con los brazos abiertos para que sepan que estoy vivo y que no
hagas lo pagarás. Todo se pagará, en esta vida se pagará, todo lo que tú nos hagas lo pagarás. Así que piénsalo 2 veces. Señor carpintero, cuidado no clave su dedo al madero. Oiga, señor policía, cuidado a mi gente de noche y de día. Oiga, quien quiera que piense, algunos les toca este sol en la frente y otros la sombra protege. Bien, todo se pagará, en esta vida se pagará, todo lo que nos haga esto pagará. En la vida todo se pagará, en esta vida se pagará, todo lo que nos haga esto pagarás. Se piénsalo 2 veces, así que piénsalo 2 veces. Oiga, señor diputado, recuerda el poder que la gente le ha dado. Oiga, señor presidente, recuerde también lo que ofreció a la gente. Oiga, quien quiere que piense, algunos les toca el sol en la frente y otros la sombra protege. También todo se pagará, en esta vida se pagará, todo lo que tú nos hagas lo pagarás. En la vida todo se pagará, en esta vida se pagará, todo lo que tú nos hagas lo pagarás. Así que piénsalo 2 veces, así que piénsalo 2 veces. Nuestros músicos, fuertes los aplausos para nuestro saxofonista. Todo se pagará, en esta vida se pagará, todo lo que tú nos hagas lo pagarás. En la vida todo se pagará, también lo bueno se pagará, todo lo que se multiplicará. Así que piénsalo 2 veces, así que piensa 2 veces, así que piensa 2 veces, así que piensa 2 veces. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. La educación acerca de los derechos ciudadanos es una herramienta vital para fomentar la igualdad y la inclusión en una sociedad diversa. Esto contribuye en gran medida a fortalecer el Estado de Derecho y a mantener la justicia como un principio rector de la sociedad.